buenos días. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todo el equipo de Spensive por la organización de este curso de verano y seminario. Y bueno, yo creo que todos sabéis que aunque sea la última mesa de la mañana, porque luego ya vendrá la clausura por parte de Joaquín, no por ello es la menos relevante ni la menos interesante, porque contamos con unos grandes ponentes en el día de hoy para esta mesa. Gracias también, pues como decía, a los ponentes que van a participar ahora en esta mesa redonda titulada Productos financieros frente a la emergencia climática. Tiene el mismo título que toda la jornada de verano. Por ello, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de tratar temas no menos interesantes como han hecho nuestros otros compañeros. Y gracias, por supuesto, también pues, a todos los asistentes que estáis hoy aquí con nosotros conectados y queriendo escuchar y saber más, ¿no? Sobre todo este tema. Entonces, paso, si os parece bien, a presentar a los ponentes, a los cuatro pues cabezas de cartel que tenemos hoy con los que vamos a tratar este tema de productos financieros frente a la emergencia climática y que se tratan, como podéis ver en pantalla, pues en primer lugar de Cristian Balteo, Sales Director para Iberia de Nordea Asset. También tenemos a Marcos Ramos, Global ESG Development Manager de Santander Asset Management, Álvaro de Liniers, Business Development Manager de NN Investment Partner, y también pues contamos con Gonzalo Recifo, que es Regional Head de Iberian Latam de Pictet Asset Management. Entonces, si os parece bien, lo que haremos será ceder la palabra en primer lugar a Cristian para que nos haga una pequeña ponencia, porque no va a ser más de 5 minutos, sobre pues qué es Nordea, qué es Nordea sobre todo pues en cuanto a los productos financieros frente a la emergencia climática. Cristian, todo tuyo. Muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias a todos los que están participando en el día de hoy en este curso de verano organizado por Spensive en colaboración con IE. Gracias por la oportunidad que le dais a Nordea, y simplemente para presentaros muy brevemente Nordea Asset Management. Nordea Asset Management es el brazo de gestión de activos de Nordea Group. Nordea Group es el principal grupo financiero de la región nórdica, de Escandinavia. Es decir, es el principal banco de la región, y Nordea Asset Management vendría a ser, obviamente, la gestora que da servicios a través de productos de inversión a los clientes del banco, pero que también tiene un brazo de distribución global al cual obviamente pertenecemos nosotros aquí en la oficina de Iberia. Nordea Asset Management es una gestora de una dimensión, digamos, mediana grande, en más de 200.000 millones de euros con datos a cierre de marzo de este año, y somos obviamente, como buena casa nórdica, digamos, uno de los pioneros o precursores en la inversión sostenible, habiendo lanzado los primeros fondos de screening, de filtros normativos y de exclusión en el año 1988. Durante estos últimos 30 años hemos seguido desarrollando obviamente la línea de productos sostenibles, y a día de hoy gestionamos más de 60.000 millones de euros utilizando distintos enfoques de inversión responsable. Es decir, en torno a una tercera parte del total de nuestros activos bajo gestión forman parte de lo que sería nuestra oferta de productos ESG Enhanced, o digamos, productos que van un poco más allá en términos de inversión responsable. Si pasamos a la siguiente slide, simplemente para hablar un poco de la temática en la que nos vamos a centrar hoy. Recordemos que la función de los mercados financieros principalmente es facilitar financiación, facilitar capital a empresas para que éstas puedan, digamos, asignar ese capital en ciertas líneas de negocio y generar una cierta rentabilidad. Nosotros, como inversores, podemos entonces elegir a qué tipo de empresas vamos a facilitar capital. Y desde un punto de vista de cuáles son las soluciones de inversión que nos pueden ayudar digamos, a combatir la emergencia climática, nosotros creemos que hace falta seguir un enfoque bastante holístico, un enfoque bastante diversificado. No simplemente centrarnos en los sectores o en los segmentos o en las líneas de negocio que a primera vista parecen más alineados con la lucha contra el cambio climático, es decir, las energías renovables, sino ir también más allá hacia otros sectores y otros tipos de estrategias que nos permitan construir una cartera más diversificada y que nos permitan atacar el problema del cambio climático desde muchas perspectivas, siempre obviamente con sentido económico. Es decir,
no nos vamos a centrar únicamente en las empresas de energías alternativas que verdaderamente componen una parte muy pequeña del universo de inversión de empresas que ayudan a través de sus productos y servicios a, digamos, disminuir las externalidades, las emisiones de carbono de la economía global, sino que vamos a también enfocarnos en empresas de eficiencia energética y de eficiencia de los recursos en general, y obviamente empresas que ayuden a disminuir estas externalidades de protección al medio ambiente. Siguiendo este enfoque más diversificado, creemos nosotros que como, digamos, asset allocators, como proveedores de capital y de financiación a empresas, vamos a tener un impacto más general, más diversificado en la economía global, y vamos a poder disminuir estas externalidades y ayudar en una transición hacia una economía menos intensiva en emisiones de carbono. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian, por esta breve explicación de qué es Nordea. Y ahora damos paso a Marcos, que Marcos nos va a hacer la presentación de qué nos pueden ofrecer desde Santander en esta línea, y obviamente cómo está trabajando Santander pues en todo lo que tiene que ver con los productos financieros por la parte de emergencia climática. Marcos, por favor. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, es un placer tener la oportunidad de formar parte de este panel, así que trasladar nuestro agradecimiento a SpainShift por invitarnos a Santander Asset Management a formar parte del mismo y de este curso de verano. Y una vez dicho esto y entrando en materia, porque tenemos mucho que contar y contamos con poco tiempo, sí que nos gustaría enfocarlo desde un punto de vista eminentemente práctico, ¿no? De cómo abordamos los riesgos climáticos de Santander, tanto a nivel entidad como a nivel producto, ¿no? Santander Asset Management tenemos una larga trayectoria en la inversión sostenible y responsable. Hemos sido activos en este campo desde hace más de 25 años. Con el lanzamiento de nuestro primer fondo ISR en 1995, que fue de hecho el primer fondo ISR aquí en España, y de entonces no hemos parado de innovar y progresar en este ámbito con el desarrollo y lanzamiento de diferentes servicios y productos, como el servicio para mandatos institucionales o el lanzamiento del que es nuestro buque insignia, la gama sostenible, en 2018, que se completó en 2019 con el lanzamiento del Santander Sostenible Fondo, el primer fondo de bonos sostenibles español. A día de hoy contamos gestionados. Marcos, ¿Me oís? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, comentaba que a día de hoy, en resumen, contamos con 4.000 millones gestionados en ISR aquí en España, contamos con el 50% del volumen gestionado en fondos ISR y con la mayor gama de productos ISR que existe en España, la gama sostenible. Y además de todo eso, a lo largo de los 6 últimos años, hemos donado más de 18 millones a través de la componente solidaria de algunos de estos fondos. Pero tener una larga experiencia en inversión sostenible y responsable no es suficiente para realmente aportar valor al proceso de inversión, ¿no? Y para ello es necesario tener implementado un marco de ISR sólido que te dote de la correcta información y herramientas, así como de los procesos adecuados que garanticen que esa información sea apropiadamente integrada en el proceso de inversión. Y como podemos ver en la siguiente slide, todo ello empieza con una gobernanza que garantice la máxima responsabilidad sobre estos temas y que esa responsabilidad recaiga en la alta dirección, ¿no? Y que defina responsabilidades al más alto nivel y que garantice un flujo efectivo de la información y las decisiones en aspectos de inversión sostenible, tanto top-down como bottom-up, y ese es el modelo que seguimos en la gestora. Pero también es absolutamente necesario contar con in-house expertise y conocimiento. Y la clave para ello, y que realmente creemos que marca la diferencia, es contar con un equipo especializado en inversión sostenible y responsable. Y aquí, una vez más, somos la primera gestora española en contar con un equipo dedicado a la inversión sostenible, donde somos 8 personas a día de hoy. Y un aspecto que consideramos fundamental, y es que el equipo se encuentra integrado dentro del departamento de inversiones, lo cual va a garantizar una integración más eficaz de todos los aspectos sostenibles, como pueda ser el del cambio climático, en un proceso de inversión ISR mucho más sólidos. Y para ello creemos que es fundamental la implementación de 3 pilares, ¿vale?, para contar con un modelo ISR robusto, que son los que podemos ver en la próxima diapositiva, y que es cómo lo implementamos, llevamos a cabo estos desarrollos en Santander Asset Management. En primer lugar, la implementación de políticas sólidas. Son necesarias políticas que cubran los principales aspectos y el enfoque ISR como entidad y de cambio climático en particular, y que sean políticas que integren las mejores prácticas internacionales
y que definan claramente cuáles son los principios ISR que definen las estrategias de inversión de la entidad, ¿no? Que en nuestro caso se ven materializadas a través de una política de inversión sostenible y responsable, una política de engagement y una política de voto que son de aplicación global y que aplican a todas nuestras actividades a nivel global. También contamos con un modelo de rating ASG propietario, lo que nos permite abordar los sesgos de los ratings de los diferentes proveedores de información, de incrementar la disponibilidad y la calidad de los datos, tanto de cambio climático como ASG en general, y focalizar el análisis en aquellos aspectos que realmente consideramos materiales y, en definitiva, lo que nos permite es tener un control absoluto sobre el proceso de análisis y gestión de riesgos. Y, finalmente, contamos con sistemas que nos permiten integrar todo este análisis en las herramientas y procesos de inversión, facilitando así una integración completa en el proceso de toma de decisiones. Y para ello, y para instrumentalizarlo a nivel operativo, como podemos ver en la próxima diapositiva, creemos que la piedra angular es una fundamental y estrecha colaboración en la integración de los factores ESG por parte de las áreas de inversiones sostenibles, en este caso, y de los equipos de gestión, ¿no? Y esto es algo que en Santander Asset Management articulamos a través del Comité de Inversiones y Sostenibilidad, donde los gestores y los especialistas ISR se reúnen de manera periódica para llevar a cabo un seguimiento sobre la aplicación de las estrategias de inversión, ya sean estrategias sostenibles en general, así como los objetivos establecidos para los fondos y tomar decisiones sobre ciertas posiciones en base a parámetros ASG en general y de cambio climático en particular. Pero más allá de esa interacción periódica, también existe una interacción constante en el día a día, permitiendo una colaboración tanto en la revisión de compañías desde una perspectiva climática o ASG, analizando casos controvertidos que pudieran originarse en torno a aspectos relacionados con el cambio climático o a colaborar en actividades de engagement con las compañías. Y así es, en definitiva, de una manera general y resumida, cómo integramos los aspectos relacionados con el cambio climático y ambientales y sociales y de buen gobierno en general en Santander Asset Management. Y posteriormente abordaremos esto desde la perspectiva del producto, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Marcos, por explicarnos en detalle cómo afrontáis en Santander Asset Management la inversión socialmente responsable. Y ahora damos paso a Álvaro, que también yo creo que va a ser muy interesante que nos cuente cómo lo están haciendo en NN Investment Partners. Álvaro, por favor. Gracias, Seba. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Seba. Antes de nada, gracias a SpainShift por la oportunidad de participar en una mesa redonda tan interesante y sobre todo a los asistentes, que veo que hay bastantes, lo cual nos alegra siguiendo este curso de verano, ¿no? En NN Investment Partners tengo bastantes diapositivas, con lo cual voy a intentar ir ligero, ¿no? La inversión responsable está en el centro de la gestión de lo que hacemos, de todo lo que hacemos desde hace más de 20 años, cuando lanzamos nuestro primer mandato global de renta variable, y con los años pues hemos ido reforzando nuestras capacidades y aumentando nuestros recursos en inversiones sostenibles, ¿no? Fruto de esta convicción en la pertinencia de invertir de forma responsable. En la actualidad gestionamos 270.000 millones y en torno a 170.000 millones integran criterios ASG, ¿no? Además, tenemos más de 15 estrategias o mandatos puros sostenibles entre fondos de renta variable, renta fija o incluso fondos mixtos, incluyendo también fondos de impacto, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros en NNIP creemos que la mejor manera de tener un impacto positivo en la sociedad es implicarse, ¿no? Lo hacemos con las compañías en que invertimos, ya sea en renta variable, renta fija, pero también lo hacemos buscando socios de referencia dentro de la temática ESG, ¿no? Formamos parte de Euroshift, de SpainShift, por supuesto, desde hace ya tiempo y firmamos con los PRI pues, hace más de 12 años, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, es un poco ya entrando un poco en materia lo que queríamos tocar hoy en este panel que trata de la emergencia climática, ¿no? Creemos que a la hora de atajar la emergencia climática no solo hay fondos de renta variable, ¿no? Una manera muy relevante y eficiente de implicarse es a través de la renta fija, ¿no? Que es un área, digamos, de la inversión sostenible que se ha quedado un poco, siempre da la impresión de que está un poco infradesarrollada, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero lo cierto es que no es así, ¿no? Invirtiendo en bonos verdes creemos que se puede hacer mucho, ¿no? Los bonos verdes, en definitiva, son bonos emitidos por gobiernos o empresas, pero a diferencia de los bonos tradicionales, los fondos que obtienen estos emisores se comprometen específicamente
a financiar o refinanciar proyectos verdes, ¿no? Nuestra convicción en la utilidad de esta forma de financiar un mundo más sostenible empieza hace cerca de 5 años, algo menos 4 años, algo más de 4 años, cuando lanzamos, como podéis ver ahí, nuestro primer fondo de bonos verdes y actualmente, en los últimos datos que tenemos, ya gestionamos más de 2.500 millones de euros en este universo invertible y tenemos un equipo dedicado, que esto es algo que realmente pues, nos llena de orgullo y nos parece muy importante para gestionar este tipo de activo, ¿no? Saltamos a la siguiente diapositiva. Entramos ya en lo que sería el reporting que hacemos de impacto, ¿no? Aquí lo que queremos es mostrar, en definitiva, que invertir en bonos verdes tiene como resultado algo tangible, ¿no? El hecho de tener este equipo dedicado que decíamos, pues nos permite reportar de forma sólida, mensual y de calidad el impacto real a la hora de invertir en una cartera de bonos verdes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Por cada 1.000.000 de euros invertido en nuestra cartera de bonos verdes del fondo que mencionábamos anteriormente, nuestro fondo, digamos, buque insignia que lanzamos hace más de 4 años, se ahorran 498 toneladas de CO2 al año, ¿no? Esto equivale, para ponerlo un poco en papel y que todo el mundo lo pueda entender y llegar al inversor final, equivale a las emisiones de CO2 anuales de 30 familias o prácticamente 200 coches. Si pasamos a la siguiente hoja de cómo reportamos el impacto, pues vemos también que en términos de energías alternativas, que es una parte, digamos, de la cartera, ¿no? de los fondos que obtienen estos emisores donde lo dedican, ¿no? Equivale a cerca de 280 megavatios de energía limpia, o lo que es lo mismo, el trabajo de 112 turbinas eólicas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en línea con esto, un poco para que la gente entienda un poco qué es lo que conseguimos invirtiendo en bonos verdes, los emisores tienen la obligación de reportar el impacto, al menos de forma anual, y esto nos ayuda a ver también qué financia una cartera de bonos verdes, por tipo de proyecto, si son proyectos nuevos, existentes. Del mismo modo se pueden ver a nivel regiones, luego podemos comentar, es verdad que en Europa pues creemos que vamos un paso por delante con respecto a otras regiones. ¿Cuántos de estos bonos han sido comprobados más allá del análisis que podamos hacer en la gestora de forma externa? Y luego, abajo a la derecha veis una gráfica que no sé si se aprecia muy bien, pero os la comento, ¿no? En la que deja constancia de que es importante lo que hablamos, ¿no? Tener recursos, ya que pensamos nosotros en NNIP que no todos los bonos verdes son igual de relevantes o verdes, ¿no? Entonces nosotros, que es lo que viene a decir esa gráfica, descartamos alrededor del 20% del universo invertible de bonos verdes de inicio, pues para evitar pues, temas de gobernanza o el llamado, que ahora lo comenta mucha gente, greenwashing. Y para terminar, la penúltima diapositiva, pues como es natural, al final, si inviertes en un fondo de impacto, y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos, no solo en la parte de renta fija y más específicamente bonos verdes, como es natural, si inviertes en un fondo de impacto como son los bonos verdes, los resultados, digamos, o la cartera de estar ligada a los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Tocamos hasta 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá del 13 o el 7, que veis ahí que serían los más obvios para una cartera de bonos verdes, lo cual pues también da a entender que no solo se hace una cosa invirtiendo en bonos verdes, ¿no? Y ya para terminar, sería mi última diapositiva, creemos que se puede añadir valor, efectivamente, luego podemos comentar, llevando a cabo una gestión activa, pero esta gestión activa y también creemos que es importante estar implicados, ¿no? Con los emisores. Si quieren hacer bien las cosas, nosotros, como mostramos ahí, en 2019 nuestros 2 gestores dedicados a bonos verdes mantuvieron conversaciones con más de 90 emisores en 11 sectores diferentes. Es decir, al tiempo que nos implicamos y vamos teniendo esta interacción, vamos viendo un poco hacia dónde van los proyectos, incluso la manera que tienen los emisores de reportar. Ahí tenemos un intercambio de opiniones. De reportar el impacto, también vamos creando nuestra propia base de datos desde hace más de 4 años de bonos verdes, ¿no? Y nos ayuda a su vez a reportar con una mejor calidad posible, cada día mejor, este reporting, ¿no? O este impacto que os hemos mostrado, ¿no? Por todo lo anteriormente descrito, en definitiva, nosotros en NN Investment Partners creemos que los bonos verdes son una excelente manera de atacar el cambio climático y luego, pues como hemos visto, es algo tangible, ¿no? Y es una inversión con resultados de nuevo tangibles y reales. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que luego intentaremos abordar con más detalle todo este tema, que efectivamente es muy interesante en los bonos verdes, pero ahora sí me gustaría dar paso por primera vez a Gonzalo para que nos haga la exposición de lo que consideran verdaderamente importante pues, en cuanto a este tema en Big Data. Por favor.
Gonzalo. Sí, gracias, Eva. Buenos días a todos o casi buenas tardes. Lo primero, como mis compañeros de mesa, dar las gracias a SpainShift y sobre todo dar las gracias a todos los que están atendiendo a este curso de verano, que yo creo que es muy interesante. Yo la verdad es que tengo un montón de transparencias, voy a ir muy rápido, pero yo creo que es importante entender quién es PICTED. Es decir, de alguna forma, la primera transparencia solo os pongo exactamente lo que es el grupo PICTED. Es un grupo independiente, suizo, de origen suizo, pero que se dedica exclusivamente a gestionar lo que es los activos de terceros, tanto personas físicas como institucionales. Somos globales, ahí siempre damos cifras, ¿no?, de aproximadamente unos 500.000 millones de activos bajo gestión, pero bueno, el grupo PICTED en sí mismo, si pasamos a la siguiente transparencia, lleva dentro de su ADN el tema de inversión responsable o inversión sostenible, ¿no? Es decir, yo creo que hay 5 pilares en la opinión de PICTED. Clarísimamente, lo primero es que nosotros tenemos incorporados 100% todo lo que son factores ESG en todos los procesos de inversión que tenemos, en todas las estrategias, es decir, que lo que se llama o se dice en anglosajón full integration. Por supuesto, tenemos un activismo empresarial. Con todas las empresas que invertimos estamos en comunicación con ellos. Por supuesto, ejercitamos activamente todo lo que es el proxy voting, es decir, todo lo que es votación en juntas de accionistas. Somos muy transparentes. Luego comentaré algún ejemplo de punto de vista de reporting que ya han comentado mis compañeros, que yo creo que es importantísimo que los inversores sepan el impacto que están teniendo sus inversiones de punto de vista de ESG. Y, por supuesto, tenemos una responsabilidad fiduciaria para que todo lo que hagamos sea inversión socialmente responsable. Si pasamos a la siguiente, y aquí voy a pasar muy rápido porque lo que sí quiero es que de alguna forma que la gente entienda que cuando hablamos de un grupo financiero, el grupo financiero en sí mismo, como decía, dentro de su ADN está el compromiso no solamente a nivel de producto financiero, sino a nivel de entidad, ¿no? Y aquí hemos puesto ejemplos, pues, desde reducciones al máximo de casi el 90% de uso de energías en los edificios que tenemos, hasta lo que es el tema de analizar lo que es la huella de carbono de cada uno de los empleados a la hora de viajar, a la hora de consumir. También hay un programa específico, o de punto de vista de reducción del uso de plástico. Son campañas a nivel de grupo. Si pasamos a la siguiente, otro de los temas que ha hecho el banco, que yo creo que es bastante novedoso, es la decarbonización de todo el balance sheet, de todo lo que es el balance del banco. Es decir, no tenemos dentro del balance del banco ninguna inversión que tenga que sea cero emisiones en niveles de CO2. Si pasamos a la siguiente, y voy rápido, pero sobre todo para verlo, aquí es muy difícil de leer, pero como todos mis compañeros, tanto NN como Santander como Nordea, bueno, nosotros llevamos más de 25 años dedicados a la inversión responsable, pero aquí fijaros la cantidad de instituciones y de acuerdos que tenemos. Por supuesto, SpainShift, Euroshift, firmamos los PRI en el año 2007, es decir, tienes el Climate Change 100 Plus, tienes los IGCCs, es decir, estamos metidos en casi todas las iniciativas, ¿no? Pero dentro de esas iniciativas, si pasamos a la siguiente, nosotros ya hace 2 años pusimos en marcha una iniciativa con todos los creadores de índices del mercado para intentar excluir de los índices globales, lo que son armamento controvertido. Es una iniciativa que empezamos en el año 2018. Ahora mismo hay casi 10 trillones de gestores en los cuales mis compañeros de mesa están todos metidos de punto de vista de excluir estos armamentos controvertidos en los proveedores de índices. Esto es un ejemplo de que todavía hay mucho camino que recorrer, porque gente se quedará sorprendida, los inversores, que en algunos índices globales que todos conocemos, pues sigue habiendo armamento controvertido dentro de esos índices, ¿no? Pues es un tema para excluirlo. En la siguiente iniciativa que os pongo yo ahí, bueno, pues una de las cosas que es la siguiente transparencia, que creemos que es clave a la hora de analizar, es el tema de integración de los factores ESG en cualquier proceso de inversión. Nosotros en cualquier bono o acción a nivel de lo que es PICTED, tenemos integrado totalmente lo que es los datos de punto de vista de ESG y, por tanto, es parte de la decisión de inversión. Y tenemos lo que llamamos, y decía anteriormente, full integration. Para hacer esto, y si pasamos a la siguiente, voy a compartir con vosotros algunas iniciativas que hemos hecho a nivel de PICTED dentro de lo que es la integración ESG. Por ejemplo, esto es la parte de lo que es de punto de vista de gobernanza de una compañía. Nosotros somos capaces de saber en todos los miembros del consejo de administración o miembros de la dirección de una compañía, podemos saber su historia 25 años atrás, por si alguno de los miembros pues, ha tenido algún tipo de controversia, algún tipo de incidente, de forma que este Governance Explorer que tenemos, que lo hemos desarrollado internamente, te permite poder identificar si hay algún tipo de incidencia a nivel de lo que es la gobernanza o el gobierno corporativo de una compañía. En la siguiente transparencia tenéis un ejemplo también de lo que llamamos nosotros los deep dives, que es de alguna forma cómo analizamos y cómo le damos la prioridad a los elementos, vamos a decir, los criterios de
medio ambiente y de punto de vista social de una compañía. Y estos deep dives lo que hemos hecho ha sido por sector de actividad establecer lo que se llaman unos factores principales a los que miramos. Y con estos factores lo que damos es el scoring de forma interna de punto de vista de cada uno de los sectores para poder saber realmente cuál es el impacto medioambiental y el efecto social que tiene una compañía en particular. Si miramos la siguiente, y esto es un tema muy novedoso, yo creo que somos de las pocas casas que hacemos un análisis ESG de gobiernos, cosa que no es fácil, y aquí ponéis un poco los tres o los factores que a nivel medioambiental, social y de gobernanza analizamos con cada uno de los emisores gubernamentales con los que invertimos. Y ahí puedo compartir con vosotros que, por ejemplo, si vamos a México o vamos a algún país asiático, esto es parte del menú a la hora de invertir en bonos soberanos dentro de los emisores, ¿no? Con lo cual, ya no solamente ESG, que es el mensaje principal, es cosa de compañías privadas, sino que también pensemos que vamos hacia un assessment de ESG a nivel gobiernos. Si vamos ya al tema de emergencia climática y en línea con lo que es el contenido en la siguiente transparencia, nosotros un poco lo que vemos aquí es que de punto de vista de lo que es la foto de cualquier gestora que se dedique y que tenga dentro de ADN temas de ESG, nosotros lo establecemos así, es decir, nosotros establecemos tres categorías de punto de vista de estrategias de inversión, todo lo que son las estrategias medioambientales y sociales, la parte de lo que son estrategias sostenibles que ya hemos comentado y hemos escuchado, y lo que son las estrategias de inversión convencionales. Y como veis ahí, todas tienen integración total a nivel de lo que son factores ESG. Si seguimos, porque os he puesto ahí un tema de punto de vista aquí, es lo que hacemos, de punto de vista de estrategias medioambientales, de punto de vista de inversión temática, de inversión de sostenibles o lo que son normales, pero si vamos a la siguiente, vemos aquí la estrategia que sí quería compartir con vosotros y es la estrategia que nosotros llamamos Global Environmental Opportunities. Esta es una estrategia de inversión que lo que pretende es invertir en aquellas empresas que proveen soluciones vamos a decir, al desafío climático. Lo que hemos hecho nosotros es, desde hace 10 años, trabajar con el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que lo que es decir, un marco científico que nos permite establecer lo que nosotros llamamos límites planetarios en el sentido de biodiversidad, utilización de agua potable, el CO2, por supuesto, el tema de fósforos, producción química, etcétera. Y como veis, es el gráfico que es una especie de partes rojas, para que veáis que ya en estos límites planetarios, este marco científico, clarísimamente se han sobrepasado. Y lo que intentamos es invertir en aquellas compañías que están proveyendo soluciones de forma activa para combatir todos estos, vamos a decir, desafíos medioambientales. Y en la gráfica de abajo, que tampoco se lee, que tenéis ahí 9, nosotros lo que damos es un informe de impacto en donde cada uno de los inversores puede ver exactamente si su cartera de inversión, en este caso en el GEO, qué impacto tiene a nivel de los distintos límites planetarios. Y si pasamos a la última transparencia, a la penúltima, lo que hemos hecho, por supuesto... por favor. Sí. Que hay que ser breve. Breve, ya he terminado. Y lo último que os comento es que tenemos la parte por supuesto, de informe al respecto de los objetivos de la ONU, desde el punto de vista de sostenibilidad. Y si vamos a la última página ya, una cosa que hemos desarrollado y que la estamos lanzando ahora mismo es parecido a lo que hacía Nordea, que es darle exactamente lo que es una calculadora de impacto medioambiental a cada inversor, desde el punto de vista no solamente de agua que se salva, no solamente desde el punto de vista de lo que es a nivel de ahorro en temas de plástico, CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, con esto lo que sí pretendemos es que el inversor se familiarice mucho con los temas de inversión ESG y, de alguna forma, con la solución que os estaba comentando, poder tener un impacto real desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social. Con esto termino, disculpar. Gracias. Perdona, muchas gracias y perdona por tenerte que haber interrumpido, no, pero nos vamos de minutos y sí que necesitamos para después tener de alguna forma ese coloquio y que nos puedan entrar preguntas del resto de los participantes, que seguro que después de las ponencias que habéis hecho, de las presentaciones que habéis hecho, mejor dicho, de cada una de las casas, va a estar muy reñido y vamos a tener seguro que mucho interés. Por seguir con Cristian, y tal y como comentabas en tu presentación,
comentando pues, que es importante la diversificación y tener un enfoque diversificado y con el objetivo de mejorar los resultados. ¿Podrías, por favor, pues, darnos más detalles sobre qué tipo de inversión se puede realizar más allá de las energías alternativas, la eficiencia energética y, sobre todo, también cómo de importante consideráis que son los incentivos económicos y la independencia o subsidios o ayudas a este tipo de energías desde vuestro punto de vista? Cristian, por favor. Sí, cómo no, con gusto, Eva. Muchísimas gracias por la pregunta. Pues lo primero es quizás empezar por el final, la importancia del incentivo económico y la no dependencia de los subsidios. Lo primero que hay que destacar aquí es que nosotros como inversores o vosotros como inversores, cuando asignáis capital y le dais a una empresa financiación, vosotros esperáis una rentabilidad a cambio de esa inversión. Y obviamente nosotros vamos a tratar de alinear ese interés puramente financiero o crematístico de parte del inversor con un interés, digamos, más de la sociedad global hacia la sostenibilidad y hacia la protección del medio ambiente y hacia combatir esta crisis, digamos, climática que estamos viviendo. Con lo cual es necesario que nosotros como money managers, como gestores de activos, asignemos capital, es decir, compremos acciones de empresas, porque en este caso estamos hablando de una estrategia de renta variable, que ofrezcan productos y servicios que tengan sentido económico. Es decir, que para las otras empresas o para los consumidores que compran esos bienes y servicios tenga un sentido económico. Ir un paso más allá y contratar un servicio o comprar un producto que tenga algún impacto positivo a nivel medioambiental. Es decir, que los payback times de la inversión en este tipo de productos y servicios sean relativamente cortos para que las empresas no solamente tengan el incentivo, digamos, benefactor de tener un impacto medioambiental más bajo, de tener un negocio más sostenible, sino que también esto les genere un beneficio económico. Hay que combinar, digamos, ambas patas, digamos, de la mesa, por decirlo de una manera, para que vosotros como inversores tengáis no solo el beneficio, digamos, medioambiental, sino también un beneficio económico, para que podamos ser capaces de generar rentabilidades por encima de las de cualquier producto tradicional de renta variable global, pero que además, como decían mis compañeros anteriormente, podáis de alguna manera medir el impacto que vuestras inversiones están teniendo en la manera en que las empresas desarrollan sus negocios y también obviamente en el medio ambiente. Ese sería el primer punto. El segundo punto de por qué es importante la diversificación o ejemplos concretos. La verdad es que obviamente aquí todos ofrecemos productos de inversión muy variados, activos, pasivos, de renta variable, renta fija, mixtos, pero digamos, al fin y al cabo lo que no queremos es que las soluciones de inversión sostenible se conviertan en inversiones nicho y que por ende estén en peligro en una cierta coyuntura de mercado a sufrir un underperformance, una rentabilidad relativa inferior a el mercado en general. ¿Por qué? Porque eso podría poner en peligro la existencia de los productos sostenibles. Entonces es necesario diversificar hacia distintos sectores, distintos nichos, que es lo que nosotros llamamos los clusters de inversión, que se veían en una de las diapositivas que estaba mostrando, para no solamente ir y decir, yo voy a invertir en energía eólica o en energía solar o en empresas que de alguna manera gestionen la basura o los residuos que podrían llegar a los ríos y a los lagos. También hay que invertir, por ejemplo, en proveedores de soluciones a la industria de la restauración, que obviamente es muy importante en España. Es decir, si yo puedo invertir en una empresa alemana que genera o que construye o que fabrica hornos combi para la cocina que consumen un 70% menos de energía eléctrica que todos los equipos a los que este horno combi va a sustituir, pues yo le voy a permitir a esa empresa de restauración que con una inversión inicial obviamente más alta que la de comprar, digamos, material de cocina tradicional, en solo año y medio sea capaz de recuperar esa inversión. De la misma manera, en la fabricación de edificios y de casas, y otra vez es un sector, el sector de real estate, que es muy importante en España, si yo invierto en productos, digamos, que me van a ayudar a aislar la temperatura dentro de las edificaciones que estoy construyendo, en solo 12 o 15 años voy a ser capaz de recuperar esa inversión inicial que he puesto en aislamiento, en lo que me voy a ahorrar en climatización de ese tipo de edificación, cuando todos sabemos que obviamente la amortización de un edificio, de una casa, se hace en tramos mucho más largos, con lo cual yo voy a recuperar mi inversión, hay sentido económico, hay sentido medioambiental y al fin y al cabo le damos a los inversores
herramientas para generar rentabilidades, no tienen que dejar dinero sobre la mesa, pueden generar rentabilidades tan atractivas o más atractivas que las del mercado en general, pero a la vez ven que hay un fin positivo, un outcome positivo, una externalidad positiva de sus inversiones, no solo por el hecho de que están financiando modelos de negocio, líneas de negocio que ayudan en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sino también porque, obviamente, como inversores activos, y como es el caso de los compañeros de la mesa redonda de hoy, vamos a, obviamente, a entablar engagements, entablar diálogos con las empresas en las que invertimos, ya como un stakeholder importante dentro de su cadena de valor, vamos a ser capaces de influenciarlos e incluso acelerar la asignación de capital interna de esos equipos de gestión dentro hacia modelos de negocio que estén más alineados aún con la sostenibilidad, que tengan un impacto más positivo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y que en general traigan beneficios no solo a la sociedad, sino, como decíamos anteriormente, también a los accionistas de la empresa, que obviamente vamos a ser nosotros. Pues muchas gracias, Marcos, porque yo creo que contar con ejemplos más detallados y del día a día, pues hace que de alguna forma yo creo que todos nos podamos hacer pues una idea más tangible, ¿no?, de cómo abordar la inversión socialmente responsable. Y ahora sí me gustaría preguntarle también a Marcos, desde vuestra experiencia, Marcos, desde Santander Asset Management, ¿cómo consideráis que se puede o que se debe abordar esta inversión a ESG? En concreto, ¿nos podríais explicar si existe algún tipo en concreto o más amplio vehículo de inversión, pues renta fija, renta variable, fondos de vuestra entidad, de vuestra gestora o de otras, fondos de terceros? O sea, ¿de qué forma podríamos aterrizar pues toda esta parte de inversión socialmente responsable, como veíamos también, no tan detalladamente en tu presentación, pero si nos puedes ahondar un poco más en este aspecto, por favor? Absolutamente, Eva. ¿Me podéis oír? Estupendo. Pues como te decía, en primer lugar, anteriormente enfocábamos cómo se integran todos estos factores relacionados con el cambio climático a nivel entidad y ahora bajándolo a nivel producto y más en concreto a productos multiactivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el cambio climático es un desafío no unidimensional, sino multidimensional, lo cual requiere de respuestas y soluciones holísticas y que no sean unidireccionales. Y por ello, no solo es posible contar con vehículos que integren diferentes tipos de activos, sino que es un enfoque que te garantiza el poder abordar el problema desde diferentes ángulos. Y al mismo tiempo, te está facilitando además el proveer soluciones adaptadas a diferentes perfiles de inversión, lo cual abre la oportunidad de participar en la financiación de la transición a una economía baja en carbono a todos los inversores, independientemente de cuál sea su perfil de riesgo. Y eso además va muy en línea con los objetivos de la Unión Europea y con el objetivo final de que se canalicen las inversiones privadas y del sector público en general y de todo público en general hacia la transición a una economía baja en carbono. Y un ejemplo práctico de ello es nuestra gama de fondos sostenibles, una gama de productos que van desde los rentas variable puro y un renta fija puro, pasando por diferentes perfiles mixtos, combinando tanto renta variable como renta fija corporativa y soberana, así como fondos de terceros. Hay que tener en cuenta que tradicionalmente, a la hora de diseñar productos de inversión enfocados en la temática climática, se solía hacer desde la perspectiva de dos elementos principales. Por una parte, la descarbonización y por otra, la de exclusiones de combustibles fósiles. Y la descarbonización de una cartera no es más que una aproximación a los riesgos climáticos que te proporciona una visibilidad sobre una foto estática en un determinado momento del tiempo, ¿vale?, de las emisiones de esas compañías en tu cartera. Lo cual, como punto de partida, pues bueno, es un primer paso, no está mal. Pero sí es cierto que estás perdiendo, no te proporciona la visión de cómo la compañía va a cambiar a lo largo del tiempo, en qué dirección va, y eso es un aspecto crítico en la lucha climática. Entonces, ¿cómo abordamos entonces el aspecto climático en la inversión desde la perspectiva del cambio climático en nuestra gama sostenible y más concretamente por tipo de activos? Pues bien, comenzando por la renta variable, la base aquí es un análisis integrado de la gestión por parte de la compañía de los diferentes factores que puedan representar riesgos y oportunidades en la transición a una economía baja en carbono. Además de un análisis del resto de factores ambientales, sociales y de buen gobierno, obviamente. Aquí el objetivo es analizar los compromisos que la compañía ha adoptado, los objetivos que ha establecido, a qué nivel recae la responsabilidad de la supervisión
en términos de riesgos climáticos y cuáles han sido las medidas implementadas por la compañía, así como los KPIs específicos para el sector y las posibles controversias que puedan surgir en torno a la temática climática. Y este análisis de gestión de riesgo, además, se complementa, como comentaba también anteriormente Cristian, con un análisis de oportunidades, ¿vale?, que presentan los desafíos climáticos y el análisis de qué sectores y compañías dan respuestas a estos retos, ¿no?, para favorecer la selección también de compañías que contribuyan a estos desafíos y que se puedan beneficiar de los mismos, como por ejemplo compañías enfocadas al desarrollo de energías renovables, compañías dedicadas a la fabricación, venta y servicios de mantenimiento que hagan posible ese tipo de actividades, las consideradas en la taxonomía europea como enablers, y también compañías que puedan ser, como por ejemplo, están dedicadas a la gestión del agua, uno de los recursos en los que tendrá un mayor impacto el cambio climático. Por tanto, a través del análisis de selección de la renta variable, podemos poner el foco en la exposición a compañías que gestionan de una manera adecuada los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático y que al mismo tiempo presentan modelos de negocios que están orientados hacia una economía baja en carbono. Pero también es cierto que existen compañías que posiblemente no sean eminentemente sostenibles, pero que se encuentran inmersas en la transformación tan necesaria de sus modelos de negocios, ¿no?, hacia una economía baja en carbono. Y eso requiere, en muchas ocasiones, de un alto consumo de capital para poder llevar a cabo esa transformación. Y eso es lo que nosotros entendemos que nuestro rol como inversores debe ser también el de identificar este tipo de proyectos que tengan sentido no solo a nivel de proyectos, sino de alineamiento con la estrategia global de la compañía y canalizar las inversiones de la sociedad hacia este tipo de proyectos de transformación. Y es esta la dimensión que abordamos a través de la financiación de proyectos verdes y cambio climático a través de los bonos verdes y los sostenibles. Y para ello no solo contamos con un fondo puro de renta fija de bonos sostenibles, sino que establecemos para todas las carteras de renta fija, tanto renta fija corporativa, que también se combina con renta soberana, no solo aplicamos el análisis y gestión de riesgos climáticos, sino establecemos objetivos mínimos de la cartera que tienen que estar invertidos en este tipo de bonos. Y todo eso, para poner el lazo al regalo, lo complementamos con un overlay por parte de nuestro equipo de GMAS, de Global Multi-Asset Solutions, que no solo lleva a cabo un Tactical Asset Allocation adaptando la exposición a renta fija o renta variable en los productos mixtos, sino que además, y partiendo de un análisis de megatendencias globales, lleva a cabo la selección e inclusión de fondos temáticos de terceros, ¿vale?, como pudieran ser los de Nordea o los de Pictet, centrados en temáticas como pueda ser la transición energética, el agua o la gestión de residuos, que permitan modular la exposición de nuestras carteras a estas temáticas y a esas megatendencias y al mismo tiempo diversificar las carteras, ¿no? Y para ello contamos además con un proceso exhaustivo de análisis y selección de fondos ISR de terceros, mediante el cual analizamos, en función de cuál es la temática objetivo, tanto las capacidades de la gestora a nivel entidad para llevar a cabo ese tipo de inversión ISR, así como la calidad del fondo específico y la idoneidad del mismo para abordar tal fin, ¿no? Y por concluir, pues bueno, es de estas tres perspectivas multiactivos, mediante la cual conseguimos abordar el cambio climático desde una perspectiva integral en nuestra gama de fondos sostenibles. Así que no solo es posible, Eva, sino que además creemos que da la posibilidad de adoptar un enfoque totalmente integrado y holístico respecto a los desafíos que presenta el cambio climático. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Yo creo que todo esto nos ayuda a aterrizar un poco más a todos, pues qué es la inversión socialmente responsable y cómo la vamos a llevar a cabo como inversores, y también espero que muchos de nuestros participantes estén escuchando para trasladarlo en algunos casos pues al resto de la gente que siempre nos rodea, ¿no? Y que yo creo que a través de ejemplos más concretos pues es más fácil explicar qué es todo esto, ¿no? Y a mí sí que me gustaría seguir con una pregunta a Álvaro, porque nos ha estado tratando el tema de la renta fija, nos ha estado hablando de renta fija. Nos ha estado también hablando pues de la parte de reporting y del impacto real que tiene. Sí que me gustaría saber pues más en detalle si nos puede contar algo más sobre esta renta fija de inversión socialmente responsable, y luego también es verdad si nos puede contar algo más del famoso greenwashing, ¿no? Y de por qué ellos rechazan el 20% que nos ha dicho en su ponencia, o alrededor del 20% de este tipo de bonos son los que ellos consideran que no son del todo aptos
para tener dentro de sus carteras, ¿no? Álvaro, por favor. Sí, gracias. Pues efectivamente, si os parece, os doy unas pinceladas más en detalle sobre el universo de los bonos verdes. Efectivamente, por lo general, incluso pues muchas de las casas que estamos aquí, el primer enfoque históricamente a la hora de invertir de forma responsable han sido los fondos de renta variable, ¿no? Y la parte de la renta fija, la impresión que tenemos, el otro día hablaba con nuestro gestor de bonos verdes, es que durante unos años pues ha estado un poco como más aparcado, ¿no? Pero esto ya no es así, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los bonos verdes, es un universo que existe desde hace más de 10 años, pero desde 2014-2015 ha vivido un crecimiento exponencial, ¿no? El año pasado, sin ir más lejos, fue un año récord en emisiones, se emitieron algo más de 180.000 millones de euros en bonos verdes, a partes iguales entre bonos verdes de gobiernos y deuda privada, bonos verdes corporativos, ¿no? Y este año es verdad que con todo el tema del COVID, pues las emisiones se frenaron un poco, pero ya están retomando y esperamos también que sea un año pues, similar como mínimo al año pasado en términos de emisiones por encima de 150.000 millones de euros, ¿no? En este sentido, en el pasado, efectivamente, podría ser un mercado más nicho, pues, renta fija sostenible. Sí que es verdad que ya había algunos fondos, incluso teníamos en la casa desde hace pues, unos 15 años, ¿no? Fondos sostenibles de renta fija, de crédito. Es un enfoque que las casas con ese ADN más sostenible pues, hemos gestionado desde hace más de 10 años. Pero la parte de bonos verdes, efectivamente, se podía pensar que era más nicho, ¿no? Pero esto ya no es así. Actualmente, y gracias al estupendo año pasado que hubo en términos de emisiones, el universo bonos verdes, estamos hablando de son más de 500.000 millones de euros que hay fuera. Y para que la gente lo entienda, pues el tamaño de este universo invertible es superior ya al del que pueden ser, por ejemplo, el universo global de bonos convertibles o el universo europeo de high yield, ¿no? Con lo cual, los inversores ya no tienen que pensar tanto como en un nicho de sus carteras, sino más bien intentar llevar ese cambio a una mentalidad de que ya puede ser un complemento de las carteras, ya no es un nicho, ya no es una cosa ilíquida, rara y especial que había hace 4 o 5 años, sino que es una realidad, ¿no? Es verdad que todavía si miras un índice alrededor del 60-65% todavía son bonos verdes gubernamentales, pero dentro de la parte de renta fija corporativa, ya lo hemos mencionado el año pasado, pues cerca de 90.000 millones de emisiones nuevas de empresas como ING, LG, Toyota, Telefónica en España. Luego hay sectores como el sector automovilístico, que tiene todavía que hacer muchos deberes en el tema de emisiones de carbono y creemos que los bonos verdes aún están infraponderados o infrautilizados, mejor dicho. Luego hay mucho margen de mejora. Y luego, pues bueno, algunas pinceladas como que es un universo de calidad, grado de inversión o investment grade en su mayoría. Europa sí que va un poco más avanzada que el resto, un universo mayoritariamente en euros. Y para terminar con esta respuesta a la primera parte de tu pregunta, efectivamente, sí que no solo no es un nicho ya, sino que también hay que descartar un poco la falsa creencia que podían tener, ahora ya menos, ¿no? Hemos visto cómo se han convertido los fondos sostenibles y en concreto los fondos de bonos verdes en esta crisis, pero hay que quitar ya un poco de la cabeza la falsa creencia de que invertir en bonos verdes puede potencialmente ser menos rentable. No es así si miramos índices corporativos de bonos verdes y los comparamos contra los índices tradicionales en el año, que lo están haciendo 50, 60 puntos básicos mejor. Y luego, sin ir más lejos, pues antes enseñaba una diapositiva con un poco el histórico de cómo llevamos años ya invirtiendo en bonos verdes en la casa, y nuestro primer fondo de bonos verdes, que ya tiene más de 1.000 millones de euros, un fondo 5 estrellas Morningstar, y Morningstar no elige categorías de bonos verdes, incluye los fondos de bonos verdes en los fondos que hacen gobiernos y corporates o renta fija corporativa de manera tradicional, y también ISR. Es decir, hemos añadido valor en los últimos 3, 4, 5 años desde un punto de vista de rentabilidad y riesgo con respecto a la media, digamos, de la categoría, ¿no? Luego es verdad que una gestión activa en bonos verdes puede ser efectivamente muy rentable, ¿no? Y luego, pues bueno, en conjunto creemos que como complemento de cartera, como decíamos, tiene mucho sentido, ya sea a través de fondos dedicados de bonos verdes o fondos de crédito sostenible o de renta fija sostenible que inviertan en bonos verdes, ¿no? Con respecto, y ya para terminar la pregunta del llamado greenwashing, nosotros no pensamos, y es verdad que hemos enseñado una gráfica, en concreto el 17% del universo invertible de bonos verdes lo descartamos, no pensamos que todos los bonos verdes sean igual de verdes, ¿no? Nosotros intentamos, con ese equipo que tenemos dedicado, en concreto 2 gestores que se integran dentro del equipo además de Investment Grade, de renta fija de la casa, pero son 2 gestores dedicados al universo invertible de bonos verdes. Nosotros intentamos buscar el verde oscuro, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, en el pasado hemos descartado invertir en bonos verdes de
aeropuertos, ¿no? Porque al final es verdad que el bono en sí es un bono verde, está, digamos, hasta auditado, pero de manera indirecta financia uno de los sectores más intensivos en emisiones de CO2, ¿no? Por eso, para que un bono, nosotros pensamos que para que un bono sea realmente verde, el emisor tiene que tener una mentalidad sostenible en el centro de su negocio, no que sea una cosa satélite y no relacionada con el core o con el centro de su negocio, ¿no? Otros ejemplos podrían ser, pues en 2017 nuestro equipo invirtió en un bono emitido en una región asiática para financiar transportes limpios, un bono semigubernamental, por decirlo de algún modo, ¿no? Más tarde luego vimos cómo el gobierno de esa misma región autorizó la creación de una de las mayores minas de carbón en concreto en Australia, ¿no? Para exportar carbón a la India, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos que no se pueden dar 2 pasos adelante y 4 pasos atrás al mismo tiempo, ¿no? En ese caso, desinvertimos en las posiciones que teníamos en bonos, seguían siendo bonos verdes, pero consideramos que el emisor no estaba totalmente alineado con lo que nosotros, después de llevar a cabo ese engagement y esa conversación, pues nos explicaron básicamente que sí, pero que el carbón iba a ser exportado fuera de la región, ¿no? Entonces, bueno, es un argumento que no nos convenció del todo, ¿no? Y luego, pues en general también vemos y que también hay que llevar a cabo un análisis muy profundo, pues en áreas como bancos, en algunas regiones emergentes, ¿no? Como efectivamente emiten bonos verdes, que sí que son bonos verdes, pero luego ves que el emisor pues tiene muchísimo recorrido en términos de energías limpias, transportes limpios, digitalización, diversidad de género, trato al empleado, a todos los factores de la ESG. Entonces nos parece importante avanzar con lo básico antes de nada y no es raro que excluyamos algún bono verde dentro de ese 17% por la parte de la parte G del governance, ¿no? Por eso, en general, nosotros pensamos que el trabajo de un gestor de bonos verdes es el trabajo clásico del análisis de crédito, pues grado de inversión, pero además tienes que añadirle ver cómo es de verde un bono y luego está la parte muy importante del reporting de este impacto que hemos visto antes y de crear y hacer un seguimiento que es todavía muy manual de esa base de datos de bonos verdes, ¿no? Hay que tener recursos, pero desde luego nosotros pensamos que merece la pena. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro por estos ejemplos que nos sigues dando. Y ahora me gustaría preguntar a Gonzalo, porque en su ponencia hablaba de límites planetarios. Yo sé que recientemente han publicado un informe al respecto y me gustaría que nos contara, ¿no? Porque no todos somos expertos en este tema, y que nos contara pues, un poco más en detalle cuáles son las principales conclusiones a las que han llegado con ese estudio, pero también es cierto que tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes, de nuestros participantes, y me gustaría también aprovechar para que nos la contara, porque en tu ponencia, Gonzalo, también, aparte del tema de los límites planetarios, pues nos hablabas de una calculadora de impacto con la que trabajáis, que habéis creado, y nos preguntan en detalle si pues ese tipo de información de esa calculadora, el reporte que sale de esa calculadora, cómo se la hacéis llegar a los inversores, si se la hacéis llegar a nivel global de la gestora o si cada uno de los inversores, en función de cuál es su ahorro y de su inversión en PICTED, pues le sale un impacto determinado de esa inversión que se está realizando a través de la calculadora. O sea, sé que es complicado, pero sí que nos han dicho también que tenemos unos minutos más para terminar de abordar todos estos temas en la mesa. Así que te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Eva. Yo para animar a mis compañeros de mesa y a los asistentes voy a ser muy breve. A ver, empezando por la última pregunta del calculador de impacto. Este calculador de impacto lo vamos a dar a través de la página web para cualquier inversor que invierta en la estrategia que llamamos y que comenté anteriormente, que es el Global Environmental Opportunities. Se va a poder hacer, cada uno de los inversores podrá decir si pierdo 10.000 euros o 1.000 euros o 500 o lo que sea, cuál es el impacto que tengo. Quizás lo novedoso de esta calculadora es que vamos a dar el impacto en lo que son 6 variables, tanto lo que me decía, la parte de lo que es la marca, vamos a decir, el footprint, la huella de agua, cuánto agua se está ahorrando, de punto de vista de cuánto material se está reciclando. Eso, por ejemplo, a nivel de, por decir un ejemplo, a nivel número de botellas de plástico PET que se reciclan. Se va a hacer también a nivel de lo que es la huella de carbono, y eso se equivale al número de viajes que hay entre Londres y Nueva York en clase business, como huella de CO2. En la parte de lo que es todo el tema de aguas residuales, de punto de vista de equivalente a lo que es, vamos a decir, los residuos que genera una persona de forma diaria. También la parte de energías renovables y también la parte de utilización de fertilizantes.
fertilizantes equivalentes a lo que son piscinas olímpicas. Esto lo hacemos para que el inversor no solamente pueda hacer distintos cálculos, pero sobre todo para que sepa exactamente cuál es el impacto que tiene al invertir una cartera de este tipo. Yendo a la primera pregunta de límites planetarios, la verdad es que nosotros, como os decía, llevamos trabajando 10 años. 10 años y nos hemos convencido que aquí tienes que tener un marco científico detrás. Por eso trabajamos con el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es un centro internacionalmente reconocido. Y por hacerlo muy sencillo, lo que hemos nosotros conseguido después de 10 años de trabajo es calculamos, de hecho, la huella medioambiental global de una empresa por $1.000.000 de facturación. Para que os hagáis una idea, de las 40.000 empresas cotizadas que hay en el mundo, nosotros nos queda solamente un universo de inversión de 400 empresas que son capaces, de alguna forma, de cumplir estos requisitos tan exigentes desde el punto de vista medioambiental. Entonces, esta huella medioambiental lo que te permite es invertir en aquellas empresas que realmente están proveyendo soluciones, productos y servicios que realmente ayuden al cambio climático, ayuden a lo que es tener un mejor, vamos a decir, planeta, por decirlo de forma muy generalista. ¿Por qué insisto en este tema? Porque no estamos hablando únicamente a nivel de producción del producto, sino que nosotros también calculamos la huella medioambiental de todo el ciclo de vida del producto. Es decir, existe el ejemplo que todo el mundo conoce, que todo el mundo dice, las placas solares son energías renovables, son muy, vamos a decir, es el ejemplo de invertir en energías limpias, pero nosotros calculamos cuál es la emisión de CO2, la huella de CO2 que tiene, la huella medioambiental que tiene la producción de esa placa solar, que tiene una huella de CO2. Y si durante su utilización, el ciclo de vida de esa placa solar, que dura 10 años, cuál es el resultante de su huella medioambiental. Por tanto, yo creo que lo que tiene que decir o tiene que tener claro el inversor es que con esta metodología lo que sí conseguimos es máximo impacto en las inversiones que se realizan a nivel de esta estrategia que comentaba anteriormente. Y de esta forma, con los límites planetarios, lo que sí somos capaces es de dar un informe de impacto en donde trabajamos con 9 variables, como comentaba anteriormente, desde la contaminación química, desde el punto de vista de lo que son fertilizantes, desde el punto de vista no solamente de lo que todo el mundo conoce que es CO2 o huella del agua, sino también toda la parte de biodiversidad. Es decir, que de alguna forma lo que sí conseguimos es que con estos límites planetarios el inversor tenga una foto global exactamente del impacto que tiene. Y además, complementándolo con la última parte o la última parte de tu pregunta, con calculadora medioambiental, pues yo creo que ahí cerramos un poco el círculo, ¿no? Es decir, no solamente sabe que está haciendo una inversión, que además, como comentaba también yo creo que era Álvaro, es decir, es importante saber que, por ejemplo, esta estrategia respecto al mercado global, pues no sé si la generación de alfa o la generación de exceso de rentabilidad supera entre 400 y 500 puntos básicos anuales. Y esto, el último comentario por mi parte, no es una estrategia que venga de ayer, sino que es una estrategia que lleva funcionando 5 años, con lo cual es una estrategia, bueno, que empíricamente ya el inversor la puede mirar y la puede analizar, ¿no?, con su asesor. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4. No sé si tenemos alguna pregunta más por parte de los asistentes, de los participantes a este curso de verano. A mí sí que me gustaría considerar y sí que me gustaría que cada uno de nosotros y de vosotros hayamos aprendido algo de la inversión socialmente responsable, de cómo cada uno de nosotros como inversor, como ahorrador, o siempre la vista de tener cerca a otras personas y que se lo podamos explicar y les podamos de alguna forma pues ir haciendo cada vez más partícipes, ¿no? Porque es verdad que la inversión socialmente responsable parece que es algo del año pasado, de este año, pero como ya hemos podido ver en la ponencia de nuestros 4 participantes, para nada. Hay muchas personas y muchas casas ya que llevan trabajando más de 20 años en todos estos temas. Es cierto que en España casi siempre hay cosas que nos cuestan un poco más, pero en otros países siempre van tirando y van siendo líderes. Aquí pues ya también llevamos unos cuantos años trabajando en todo ello, como hemos podido ver. Y si no hay ninguna pregunta por parte de los participantes, sí que me gustaría una vez más dar las gracias a Spensive, tanto a Joaquín como a Javier, como a Andrea y como Verónica por toda la organización, a vosotros 4, a Cristian, Marcos, Álvaro y Gonzalo, porque creo que lo habéis hecho de una forma muy fácil y muy coherente y muy interpretativa, ¿no? Pues todo lo que nos podéis ofrecer o todo lo que podemos encontrar en el mercado, y además de una forma muy didáctica.
Y, por supuesto, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado, nos habéis estado escuchando y pues hasta aquí yo creo nuestra ponencia. No sé si alguno de vosotros quiere dejar algún mensaje adicional y si no, pues damos paso a Joaquín para que realice la clausura.